hacen un cumpleaños en la escuela y no me lo invitaron a mi hijo. Yo llegué a la escuela ese día, tenía que ir a dejar un atestado médico, yo llegué a la escuela y mi hijo estaba deambulando solito en la escuela, caminándose de un lado para el otro. Y en ese momento yo sabía que mi hijo tenía algo diferente. Solo me quedaba buscar en la parte del SUS. Y yo fui a donde un pediatra. El pediatra no me direccionó muchas veces a ningún lado. Y muchas veces pasa esto. No es solamente aquí en Brasil. Y también no es en Bolivia. En muchos de los países que muchas veces hablamos sobre esto, pasa. Y muchas veces los pediatras te dicen, mamá, probablemente tú estás viendo algo más en tu hijo es normal, para de pensar que tu hijo no, que tu hijo tiene algún tipo de deficiencia. Y muchas veces el simple hecho de que ellos te digan que tu hijo está bien, te conforta en ese momento, pero es algo confortable solo momentáneo. Pero a través que va transcurriendo el tiempo, las cualidades y el comportamiento de tu hijo muchas veces suelen ser peores, porque a veces suelen darse en agresión, en grito, en llanto, en la alimentación, y muchas veces de estas, las cuales sufrimos solamente como padres, lo sabemos entender, porque la realidad del autismo es desde que el niño nace. El niño nace ya con esta deficiencia, solo que muchos no nos damos cuenta. Como dicen, ¿por qué el síndrome de Down se ve primero? ¿Por qué? Porque lo vemos en el rostro, pero en un autista no se ve en el rostro. En el autista se ve en el cerebro. Neurológicamente es un trastorno. Estas personas los denominaban como enfermos. Antes, digamos, hace décadas hace atrás. Tiempo ¿no? atrás, porque el autismo existía. No es algo de ahora. El autismo viene desde hace mucho tiempo. Más a estas personas con esta condición, porque no es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad y por eso no tiene cura. Muchas madres a veces se equivocan, ¿no? Después que le pasan el diagnóstico, lo primero que hacen es pensar en una cura para su hijo. La madre también pasa por un proceso muy difícil en aceptar, pasa por un luto, porque cuando cuando la mamá está en la gestación, muchas veces idealiza a un niño, piensa cómo va a ser mi hijo en su rostro, en su fisionomía, cómo va a empezar, a qué edad va a ser sus primeros pasos, sus primeras palabras. Ya piensa todo en el proceso de la infancia principalmente, ¿no? Cómo va a ir a la escuela, cómo van a ser sus primeros cumpleaños, qué es lo que le va a gustar. Entonces la madre tiene esa idealización de su hijo. Chinos, ¿cómo va a estar en la universidad? Su pareja, ¿cómo va a tener? Luego del diagnóstico ya vienen esos pensamientos más futuros, ¿no? ¿Será que va a estar en la escuela? ¿Será que va a poder entrar a la universidad? Y es algo que les frustra. Es algo muy doloroso. Muchas veces hablamos del autismo, de cómo tratarlos, de cómo cuidarlos, mas nos olvidamos de las mamás. Ellas necesitan también ayuda. Un apoyo psicológico, moral, alguien que le hable, le informe, le ayude, ¿no? Exactamente. Entonces antes existían ya el autismo, mas no se hablaba. Lo denominaban como locos, como enfermos, los encerraban en hospicios. Muchas veces estas personas no tenían la oportunidad de un tratamiento y acababan su vida ahí. Ahora podemos hacer diferente. Si tu hijo es autista o si sospechas que tiene autismo, busca ayuda, anda atrás del diagnóstico. Sé que es un momento muy difícil porque la salud pública, tanto aquí en Brasil como en otros países, cansa ir atrás. Más es un momento muy importante para tomar decisiones para la vida de tu hijo.
Hoy en día, con un tratamiento adecuado, con la ayuda de la familia y con la ayuda de la sociedad, podemos traerlos a los niños, intervenir, hablando ya la parte terapéutica, intervenir, ayudarles, rehabilitarles a la sociedad, poderlos incluir dentro de la sociedad. Pero en ese entonces mi hijo tenía grado 3. En ese entonces mi hijo, él prácticamente golpeaba a medio mundo. En la escuela era fatal, mi hijo. ¿La profesora te reclamaba? Sí, la profesora, la directora, la coordinadora. Muchas veces me llamaban, tocaba el celular y a veces tenía miedo de que suene mi celular. ¿Sabes? A veces miraba al cielo y decía, por favor, que hoy no toque el celular. Porque dentro de la escuela, ¿qué hace la coordinadora? Es solo reclamarte. Es que tú no estás yendo atrás de las terapias, o es que tú no estás haciendo las cosas bien, o es que tú no lo estás sabiendo cuidar. ¿Y alguna vez te han preguntado cuántas veces has ido a pedir terapia? ¿Cuántas veces has tenido que caminar a veces sin comer, sin tomar un copo de agua? No te preguntan. Para ellos lo más importante es que tu hijo esté rehabilitado y que no dé problemas en la escuela. Eso es lo más interesante para ellos. Porque porque ellos lo llaman, ¿cómo lo llaman a tu hijo en la escuela? Lo llaman un niño problema. Y sabes, muchas veces yo, don Gastón, escuché a padres decir, mamá, su hijo de esa señora me ha golpeado. ¿Y sabe qué dijo una mamá en aquel tiempo? Ay, pero tú pégale igual. Y discúlpeme la palabra, pero mi hijo tenía movimientos involuntarios. No era porque él quería pegarlos. Los movimientos involuntarios pasan en el autismo. Es como cuando tú estás tranquilo y de la nada vas y lo golpeas. Pero no es porque tú quieras, es simplemente porque tu cerebro te lo ha hecho. Es porque simplemente tu cerebro le pasa algo y lo has hecho. Y ya, son movimientos involuntarios de tu cuerpo. Por eso es que es la denominación de donde yo digo movimientos involuntarios. Entonces muchas veces yo un día me acerqué a la madre y le dije, ¿sabe? Mi hijo es autista. Él tiene movimientos involuntarios. No quería golpear a su hijo. ¿Y sabe qué me respondió? A mí no me interesa. No me interesa que sea autista. Con que mi hijo esté saludable, ese ya es su problema. Y esa es la sociedad que hoy en día tenemos. Padres que no son conscientes, padres que les dicen que si el otro niño los golpea sin que ellos mismos sepan que tiene alguna deficiencia, los incitan a que golpeen también. Por otro lado, también tú como mamá, ¿sentiste que tu hijo sintió discriminación en su colegio? ¿Volvía triste o alguna vez te ha dicho que le hacen, qué sé yo, algún tipo de colocarle a un lado? Mi hijo muchas veces en esos tiempos no hablaba. ¿Saben qué es lo más triste dentro del autismo? Es que tenga las ecolalías. Pero esas ecolalías son repeticiones de lo que él ha visto, repeticiones de lo que tú hablas, repetición de lo que el otro habla, y vuelven como recordatorios y ellos lo hablan. Lo que más me dolió de mi hijo es que me dijo una vez, mamá, no tengo amigos. ¿Y saben cómo duele? Que dentro una vez hubo un cumpleaños dentro, así un cumpleaños en la escuela. Hacen un cumpleaños en la escuela y no me lo invitaron a mi hijo. Yo llegué a la escuela ese día, tenía que ir a dejar un atestado médico, yo llegué a la escuela y mi hijo estaba deambulando solito en la escuela, caminándose de un lado. Y no me lo invitaron a mi hijo. Yo llegué a la escuela ese día, tenía que ir a dejar un atestado médico, yo llegué a la escuela y mi hijo estaba deambulando solito en la escuela, caminándose de un lado para el otro. Y yo lo miré triste, bajado la cabeza. Y de ahí yo dije, ¿qué? Y le pregunté a la coordinadora que por qué mi hijo estaba caminando así. Y me dijeron, es que hay un cumpleaños y como él no soporta el ruido y nada,
por eso lo tuvimos que bajar. Pero no tenía que estar a cuidado de alguien. Yo me pregunto eso. ¿Por qué dentro de las escuelas los aíslan a los niños? Es un niño. Sí, tiene autismo, pero aún sigue siendo niño. Intentemos decir eso. Muchas veces solamente nos enfocamos, es autista, es autista, es autista. Pero te olvidas que también es niño, te olvidas que también ese niño también quiere cariño, te olvidas que también ese niño quiere que tú también le aplaudas cuando ese niño tenga un avance, también ese niño quiere salir, también ese niño muchas veces quiere comer su comida favorita, pero no te puede hablar. ¿Alguna vez tú te has sentido frustrado cuando no has podido comer algo por falta de dinero? Pero el tuyo, imagínate que es por falta de dinero, pero consigues y te puedes comprar. Ahora imagínate que en ellos no puedan hablar para pedirte algo. Imagínate cuánta es su frustración. Porque es una frustración que ellos no han aprendido. Por eso muchas veces un fonoaudiólogo los ayuda a hablar. Y no muchas veces también solo un fonoaudiólogo. Fonoaudiología es una terapia principal dentro del autismo. Pero también hay una terapia secundaria, la musicoterapia, y en las cuales muchas veces se ha sido más direccionado que un fonoaudiólogo. Y lo digo ¿por qué? Porque dentro de donde mi hijo está hay un musicoterapeuta y había un niño que ya está 3 años dentro de terapias y nunca ha hablado, nunca. Pero ese musicoterapeuta ha llegado y son 2 meses que recién ha ingresado. Y el niño ha hablado. El niño ha dicho cuánto amaba a su mamá. ¿Y saben cuál fue la reacción de ella? Ella comenzó a llorar, comenzó a saltar. ¿Por qué? Porque lo que a ti hoy en día te parece fácil, lo que a ti hoy en día te parece escuchar fácil de tu hijo, que es normal, lo que a nosotros en verdad nos llena el alma es cuando nuestro hijo habla. Es cuando él nos dice qué es lo que siente, cuando nuestro hijo nos empieza a pedir. Esa es una parte reconfortante. Por eso es que muchas veces las personas, como nos dicen a nosotros, atípicos, nos llaman así, somos atípicos. Sí, y ustedes son típicos. Ustedes son típicos, aprenden fácil, sus hijos aprenden más fácil, tienen denominaciones más fácil. Lo que ustedes escuchan a su hijo hablar a sus 1 año, 2 años, ustedes no toman mucho en cuenta, pero nosotros escuchamos a nuestros hijos hablar sus primeras palabras a los 4, 5, 6 años. Y no es fácil vivir cuando un niño no habla, sobre todo cuando le colocas en la escuela, porque muchas veces te preguntas, ¿será que hoy le haya ido bien? ¿Será que le ha faltado algo? ¿Será que lo van a golpear? ¿Será que él va a ser agresivo? ¿Será que va a dar problemas en la escuela? Muchas veces eso nos preguntamos las mamás cuando mandamos a la escuela. El padre la misma cosa, pero el padre sufre callado. Las madres no sabemos sufrir en silencio, las madres cualquier rato, porque nosotras en realidad somos una parte que somos más, nosotras fácilmente lloramos, fácilmente, sí, esa parte. Nosotros somos tan sensibles y nosotros a veces como mujeres pensamos que el hombre no sufre con la condición del niño. Dentro de las escuelas no hay profesionales capacitados para que puedan ayudar a estos niños. Yo mismo me he sentido excluida, aislada, junto al niño que cuidaba, porque los profesores, las personas que trabajan dentro de la escuela no están capacitados. El hecho de que tienen una rampa para los cadeirantes, ¿no? Como lo dicen, no es inclusión, no es un tipo de inclusión. Y eso que yo trabajaba en escuelas particulares, donde su propaganda de la escuela era inclusión. Y dentro, en la realidad de la escuela no es así. Muchas veces estos niños están sueltos,
están perdidos, no tienen un acompañamiento psicopedagogo dentro del colegio, no tienen material. Y es lo que yo he vivido junto a mi niño dentro de la escuela. ¿De usted su niño también es autista? Yo no tengo hijos, más yo lo digo mi niño porque yo he trabajado esos tiempos con niños, entonces nosotros creamos un vínculo fuerte. Okay. Entonces yo, ¿qué hacía? Le reforzaba con todo lo que yo conocía, le hacía hacer actividades con colores, con otros tipos de que él le gusta, ¿no? Que a los niños les gustan colores, les gustan materiales, les gustan diferentes texturas. Yo hacía lo que yo podía, mientras esperábamos un plan dentro de la escuela para que lo puedan capacitar, para que lo puedan enseñar, porque no existía eso. Y él no hacía parte de dentro de la sala, de la clase. Él no participaba, estábamos yo y él en una sala aparte, donde yo tenía que trabajar con lo que podía. Infelizmente, esa es la realidad dentro de la escuela. Aparte de que los niños ven esa diferencia y los miran como raros, los miran como extraños. Una vez pasó esto dentro de un colegio público. Un niño se estaba golpeando, estaba teniendo crisis. Nadie sabía por qué, solo los niños se tenían miedo y se alejaban. Y él se golpeaba, ¿por qué? Porque había un paseo y a él no lo iban a llamar. Él estaba llorando y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he traído, así con las pocas palabras, se le entendía que les han dado un papel de autorización. Y su mamá se lo ha firmado, más él no podía participar del paseo. Entonces también hablar sobre el autismo es concientizar a estos padres y a los padres que no tienen un niño autista, enseñarlos a sus hijos que dentro de la escuela hay niños diferentes que aprenden de diferente forma. Porque con el niño que yo trabajaba, él era súper inteligente. Él sabía leer, sabía escribir, sabía hacer cosas manuales que te impresionaba. Más por no saber, por los otros niños no tener este conocimiento del autista, es difícil. Se le hace muy difícil al niño dentro de la escuela. Y es muy triste verlos solos, dispersos, sin actividades que hacer, perdidos. Y eso ya no es una inclusión dentro de la escuela. Y muchas escuelas lo hacen, lo toman como publicidad. Tráelo a tu hijo, es una escuela inclusa, que hay mucha diversidad, pero viendo la realidad, no es así. Es muy triste estar dentro de una sala con un niño sin saber qué hacer, porque tú también no puedes hacer. Yo de ese lado no podía hacer nada. Solo tenía que esperar cuándo, y les exigía, cuándo van a pasarme la parte donde yo pueda ayudarle, cuándo vamos a incluir al niño dentro de la sala, junto con sus compañeros dentro. ¿Cuándo? No había. Y es un descaso total de la educación. Eso es dentro de la escuela particular. Imagínense cómo es dentro de la red pública. No existe una escuela para niños autistas, ¿no? Existe. ¿Puedes comentar? Y bueno, en esta parte de las escuelas, y yo digo en esta parte, y les agradezco mucho a los que están, digamos así, mi hijo está hoy en día en una escuela de la prefectura, lo cual la verdad me costó casi 2 años para que él pueda tener un profesor AEE, una profesora AEE dentro del aula. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Que es una sigla, digamos, es una profesora que a él lo va a apoyar, es una profesora de apoyo. Acompañante especial. Sí, es un apoyo de una acompañante especial. Pero ella es una profesora, es una psicopedagoga. Ella le va a enseñar la parte de escribir, le va a enseñar la parte, sobre todo, a trabajar con todo lo que él tenga. Porque mi hijo hace 1 año no escribía. Difícil te lo iba a escribir, difícil iba a colar cositas, difícil ibas a cortar. ¿Cuántos años tiene actualmente tu niño? Mi hijo tiene 8 años hoy en día. Y hace 6 años y medio, 7 años No. todavía no escribía bien.
digamos, hoy tiene 8 años. A los 6 años él prácticamente solo hacía garabatos, todo tipo de garabatos se lo hacía. Pero eso era porque, mira, mi hijo tiene, el año pasado yo tuve el Aldo que mi hijo tiene deficiencia intelectual. Fue otro golpe, don Gastón. No solo saber que él es autista. Y yo les voy a decir a todos los que están escuchando hoy en día, ¿no? El autismo no viene solo. Y siempre traten de verificar. El autismo viene siempre acompañado de algo. Siempre viene acompañado de alguna deficiencia intelectual, acompañado de un TDAH, acompañado de otro tipo de comorbilidades, viene a veces acompañado de epilepsias. Entonces siempre tratemos de que si tú ya estás verificando con el neurólogo, si el neurólogo te dice que tu hijo tiene autismo, trátale de decir, si tu hijo ya tiene entre 7 años a 8 años, dile, doctor, yo quiero verificar si mi hijo tiene otra comorbilidad aparte del autismo, porque ellos saben, los neurólogos saben, solo que es una parte que ellos no te dicen para que tú no sufras. Para que tú no sufras, prefieren guardar. ¿Qué es una evaluación neuropsicológica? Como dirán, ¿qué es una evaluación neuropsicológica? Esta evaluación conlleva entre 4 a 8 sesiones del niño para verificar qué grado llega a ser tu hijo en este momento, qué grado tu hijo está obteniendo, para llegar a ver si tiene deficiencia intelectual, si tiene TDAH o tiene otro tipo de comorbilidades más, o tiene TOC, o tiene el llamado todiño, porque son diferentes siglas dentro del autismo. Entonces, esta evaluación sirve para eso, esa evaluación sirve para tú verificar que no solo tu hijo tenga autismo, porque muchos dicen, es que mi hijo es autista, pero mi hijo no aprende a escribir, mi hijo es muy hiperactivo, todo el tiempo camina, no para, siempre está correteando. Eso es una comorbilidad que lo decimos TDAH dentro del autismo. Ahora, mi hijo no escribe, mi hijo no capta, mi hijo por más que le enseñe, todo el tiempo le enseño la A, y cuando hacemos la tarea, nada, no aprende. Tu hijo tiene deficiencia intelectual y puede ser que no te hayas dado cuenta. Hay preguntas aquí que nos estaban, quién sabe, han llegado tarde, porque a un principio tú ya mencionabas de que cómo uno puede detectar, ¿no? Esto lo vamos a grabar y postar en las redes para que de nuevo lo vuelvan a ver las mamás o los papás que están ingresando recién a la transmisión. Esos exámenes que tú nos acabas de mencionar, ¿tú lo has conseguido gratuitamente o has tenido que pagar? El papá que está ingresando, ¿cómo puede llevar y a dónde tiene que ir? ¿A qué hospital o a qué lugar para hacer los exámenes? Bueno, esta evaluación neuropsicológica dentro de la red no existe. Lastimosamente, Brasil en esa parte es pobre, sí. Pobre de conocimiento. Porque, ¿por qué un neuropsicólogo no trabaja dentro de la red de SUS o dentro de una red de un hospital grande? Porque él va a tener que trabajar 8 sesiones con un niño y esas otras 8 sesiones tiene que volver pues una vez a la semana. Pero ponte a pensar que esa evaluación, él va a tener 10 evaluaciones en el día y su enfoque tiene que ser en los 10 niños. Pero ¿cómo va a ser el enfoque con los 10 niños si tiene el enfoque de un niño para saber si ese niño tiene deficiencia intelectual? ¿Cómo hacer el enfoque? Porque ellos tienen que hacer relatorios completos y que son relatorios mutuos entre el padre, entre lo que tú le digas, porque muchas veces para que un neurólogo y esta evaluación neuropsicológica sirva, tú tienes que decir toda la verdad, no te puedes callar, por más que sea doloroso el comportamiento que tenga tu hijo, pero si tú lo amas y lo quieres ayudar precoz y lo quieres ayudar durante su niñez, tú tienes el poder de la palabra. Porque muchas veces yo he escuchado a una mamá decir, es que yo no he contado esto porque es que es algo vergonzoso. No interesa que sea algo vergonzoso, porque ese algo vergonzoso, el neuropediatra y
Y en la evaluación neuropsicológica va a servir mucho. ¿Por qué? Porque ellos van a evaluar todo el comportamiento de tu hijo, hasta cómo se ríe, hasta cómo camina, cómo escribe, de cómo dibuja. Porque ellos evalúan todo es en base a lo que tú le cuentes. Por eso es que otros dicen, es que ¿por qué él tiene que tener contacto conmigo y no directo con el niño? ¿Por qué? Porque tú le tienes que contar todo. Muchas veces escuché a una mamá de decir, es que mi hijo tiene los comportamientos de tu hijo, pero no me han diagnosticado que es autismo. Y de ello le dije, ¿le contaste todo lo que tiene tu hijo? No, es que me callé porque siento vergüenza. Yo digo, para de sentir vergüenza. Antes tú de sentir vergüenza del comportamiento de tu hijo, está antes libertarlo. ¿Y qué lo llamamos la llamada libertad nosotros? Lo llamado libertad para mí es que yo dije la verdad y ante eso sucedió la evaluación neuropsicológica. Porque yo le dije a la doctora así, doctora, mire, mi hijo hasta hoy en día solo rayonea. No se siente en el asiento, todo el tiempo pasa de arriba para abajo. Se sube encima de las sillas, encima de la mesa y salta una y otra vez. Y agarra las cosas de los otros niños y muchas veces lo bota por la ventana y lo bota por la ventana y los deja sin materiales. Y a veces de la nada tiene el comportamiento de irlos a golpear. Y de ahí ella me dijo, tu hijo tiene que hacer una evaluación neuropsicológica porque yo veo que tu hijo tiene deficiencia intelectual. ¿Y cualquier persona que quiera ver si su niño es autista o no tiene que hacer ese primer paso también? En sí, para tú saber si tu hijo es autista o no, primero tienes que ir ante un neuropediatra. Neuropediatra. Anotarse bien, por favor, queridos amigos. Pedirle al primero, para hacer todos los pasos en sí, dentro de una OBS o dentro de un hospital, es ir ante un pediatra, hablarle sobre los comportamientos y decirle, a veces hay pediatras que te dicen, como yo les dije, que tú te sientas confortable y que te dicen, es que, no, pero con el tiempo se le va a pasar, mientras va creciendo ellos cambian. De esa manera ellos dicen, con el tiempo ellos cambian cuando ellos crecen. Niño es, así siempre son las crianzas, digamos. Sí, ¿no? esa manera. Pero tú, si ya ves ese comportamiento, dile al pediatra, disculpe doctor, pero quiero que mi hijo sea evaluado con un neuropediatra. Neuropediatra. Quiero que usted me dé el papel para yo pedir al neuropediatra para ir a la regulación, porque muchas veces te dicen, te dan el papel y tú te vas, porque piensas que ya has obtenido el neuropediatra. No, tienes que ir hacia regularización dentro de la OBS, y en regularización te lo marcan para neuropediatra. Y ahora, hoy en día, para buscar un neuropediatra dentro de la OBS o dentro de los hospitales, se demora de 1 año, 2 años, hasta 3 años está la demora. Mucho tiempo. Es mucho tiempo. Por eso es que digo, ¿por qué que el prefecto? ¿Por qué que ellos no nos dicen? ¿Por qué ellos por lo menos no nos dicen qué es lo que está pasando? ¿Es falta de personal? Y ¿sabes qué me dijo la doctora de mi hijo, el anterior? Ruth, ¿sabes cuántos pacientes yo atiendo al día? Atiendo entre 100 a 150. ¿Y piensas que no me duele la cabeza? ¿Piensas que a mí también no me duele? Ya nadie está estudiando. Sí, es un apoyo de una acompañante especial. Pero ella es una profesora, es una psicopedagoga. Ella le va a enseñar la parte de escribir, le va a enseñar la parte, sobre todo, a trabajar con todo lo que él tenga. Porque mi hijo hace 1 año no escribía. Difícil te lo iba a escribir, difícil iba a colar cositas, difícil ibas a cortar. ¿Cuántos años tiene actualmente tu niño? Mi hijo tiene 8 años hoy en día. Y hace 6 años y medio, 7 años todavía no escribía bien. Digamos, hoy tiene 8 años. A los 6 años él prácticamente solo hacía garabatos. Todo tipo de garabatos se lo hacía. Pero eso era porque, mira, mi hijo tiene, el año pasado yo tuve el Aldo que mi hijo tiene deficiencia intelectual. Fue otro golpe,
don Gastón. No solo saber que él es autista. Y yo les voy a decir a todos los que están escuchando hoy en día, ¿no? El autismo no viene solo. Y siempre traten de verificar. El autismo viene siempre acompañado de algo. Siempre viene acompañado de alguna deficiencia intelectual, acompañado de un TDAH, acompañado de otro tipo de comorbilidades. Viene a veces acompañado de epilepsias. Entonces siempre tratemos de que si tú ya estás verificando con el neurólogo, si el neurólogo te dice que tu hijo tiene autismo, trátale de decir, si tu hijo ya tiene entre 7 años a 8 años, dile, doctor, yo quiero verificar si mi hijo tiene otra comorbilidad aparte del autismo, porque ellos saben, los neurólogos saben, solo que es una parte que ellos no te dicen para que tú no sufras. Para que tú no sufras, prefieren guardar. ¿Qué es una evaluación neuropsicológica? Como dirán, ¿qué es una evaluación neuropsicológica? Esta evaluación conlleva entre 4 a 8 sesiones del niño para verificar qué grado llega a ser tu hijo en este momento, qué grado tu hijo está obteniendo, para llegar a ver si tiene deficiencia intelectual, si tiene TDAH o tiene otro tipo de comorbilidades más, o tiene TOC, o tiene el llamado todiño, porque son diferentes siglas dentro del autismo. Entonces, esta evaluación sirve para eso, esa evaluación sirve para tú verificar que no solo tu hijo tenga autismo, porque muchos dicen, es que mi hijo es autista, pero mi hijo no aprende a escribir, mi hijo es muy hiperactivo, todo el tiempo camina, no para, siempre está correteando. Eso es una comorbilidad que lo decimos TDAH dentro del autismo. Ahora, mi hijo no escribe, mi hijo no capta, mi hijo por más que le enseñe, todo el tiempo le enseño la A, y cuando hacemos la tarea, nada, no aprende. Tu hijo tiene deficiencia intelectual y puede ser que no te hayas dado cuenta. Hay preguntas aquí que a quién se habían llegado tarde, porque a un principio tú ya mencionabas de que cómo uno puede detectar, ¿no? Esto lo vamos a grabar y postar en las redes para que de nuevo lo vuelvan a ver las mamás o los papás que están ingresando recién a la transmisión. Esos exámenes que tú nos acabas de mencionar, ¿tú lo has conseguido gratuitamente o has tenido que pagar? El papá que está ingresando, ¿cómo puede llevar y a dónde tiene que ir? ¿A qué hospital o a qué lugar para hacer los exámenes? Bueno, esta evaluación neuropsicológica dentro de la red no existe. Lastimosamente, Brasil en esa parte es pobre, sí. Pobre de conocimiento. Porque, ¿por qué un neuropsicólogo no trabaja dentro de la red de SUS o dentro de una red de un hospital grande? Porque él va a tener que trabajar 8 sesiones con un niño y esas otras 8 sesiones tiene que volver pues una vez a la semana. Pero ponte a pensar que esa evaluación, él va a tener 10 evaluaciones en el día y su enfoque tiene que ser en los 10 niños. Pero ¿cómo va a ser el enfoque con los 10 niños si tiene el enfoque de un niño para saber si ese niño tiene deficiencia intelectual? ¿Cómo hacer el enfoque? Porque ellos tienen que hacer relatorios completos y que son relatorios mutuos entre el padre, entre lo que tú le digas, porque muchas veces para que un neurólogo y esta evaluación neuropsicológica sirva, tú tienes que decir toda la verdad, no te puedes callar, por más que sea doloroso el comportamiento que tenga tu hijo, pero si tú lo amas y lo quieres ayudar precoz y lo quieres ayudar durante su niñez, tú tienes el poder de la palabra. Porque muchas veces yo he escuchado a una mamá decir, es que yo no he contado esto porque es que es algo vergonzoso. No interesa que sea algo vergonzoso, porque ese algo vergonzoso, el neuropediatra y en la evaluación neuropsicológica va a servir mucho. ¿Por qué? Porque ellos van a evaluar todo el comportamiento de tu hijo, hasta cómo se ríe, hasta cómo camina, cómo escribe, de cómo dibuja. Porque ellos evalúan todo
todo es en base a lo que tú le cuentes. Por eso es que otros dicen, es que ¿por qué él tiene que tener contacto conmigo y no directo con el niño? ¿Por qué? Porque tú le tienes que contar todo. Muchas veces escuché a una mamá de decir, es que mi hijo tiene los comportamientos de tu hijo, pero no me han diagnosticado que es autismo. Y de ello le dije, ¿le contaste todo lo que tiene tu hijo? No, es que me callé porque siento vergüenza. Yo digo, para de sentir vergüenza. Antes tú de sentir vergüenza del comportamiento de tu hijo, está antes libertarlo. ¿Y qué lo llamamos la llamada libertad nosotros? Lo llamado libertad para mí es que yo dije la verdad y ante eso sucedió la evaluación neuropsicológica. Porque yo le dije a la doctora así, doctora, mire, mi hijo hasta hoy en día solo rayonea. No se siente en el asiento, todo el tiempo pasa de arriba para abajo, se sube encima de las sillas, encima de la mesa y salta y una y otra vez y agarra las cosas de los otros niños y muchas veces lo bota por la ventana y lo bota por la ventana y los deja sin materiales. Y a veces de la nada tiene el comportamiento de irlos a golpear. Y de ahí ella me dijo, tu hijo tiene que hacer una evaluación neuropsicológica porque yo veo que tu hijo tiene deficiencia intelectual. ¿Y cualquier persona que quiera ver si su niño es autista o no tiene que hacer ese primer paso también? En sí, para realizar en sí, para tú saber si tu hijo es autista o no, primero tienes que ir ante un neuropediatra. Neuropediatra. Anotarse bien, por favor, queridos amigos. Pedirle al primero, para hacer todos los pasos en sí, dentro de una OBS o dentro de un hospital, es ir ante un pediatra, hablarle sobre los comportamientos y decirle, a veces hay pediatras que te dicen, como yo les dije, que tú te sientas confortable y que te dicen, es que, no, pero con el tiempo se le va a pasar, mientras va creciendo ellos cambian. De esa manera ellos dicen, con el tiempo ellos cambian cuando ellos crecen. Niño es, así siempre son las crianzas, digamos. Sí, ¿no? esa manera. Pero tú, si ya ves ese comportamiento, dile al pediatra, disculpe doctor, pero quiero que mi hijo sea evaluado con un neuropediatra. Neuropediatra. Quiero que usted me dé el papel para yo pedir al neuropediatra para ir a la regulación, porque muchas veces te dicen, te dan el papel y tú te vas, porque piensas que ya has obtenido el neuropediatra. No, tienes que ir hacia regularización dentro de la UBS, y en regularización te lo marcan para neuropediatra. Y ahora, hoy en día, para buscar un neuropediatra dentro de la UBS o dentro de los hospitales, se demora de 1 año, 2 años, hasta 3 años está la demora. Mucho tiempo. Es mucho tiempo. Por eso es que digo, ¿por qué que el prefecto? ¿Por qué que ellos no nos dicen? ¿Por qué ellos por lo menos no nos dicen qué es lo que está pasando? ¿Es falta de personal? Y ¿sabes qué me dijo la doctora de mi hijo, el anterior? Ruth, ¿sabes cuántos pacientes yo atiendo al día? Atiendo entre 100 a 150. ¿Y piensas que no me duele la cabeza? ¿Piensas que a mí también no me duele? Ya nadie está estudiando. De un niño autista donde el padre venía reclamando que su hijo no dormía. Y eso lo traía al psicólogo, ¿no? Del niño. Mi hijo no duerme, ya es mucho tiempo, ya tiene 7 años. Siempre se duerme un poco, se vuelve a despertar. No tenía un sueño así profundo, siempre se despertaba. Y la persona, ¿no? La psicóloga le preguntó al niño, ¿por qué no duermes? Porque nunca me enseñaron cómo es dormir. No me enseñaron que para dormir necesito cerrar el ojo. O sea, son pequeños detalles que los papás necesitan ayudarles, darles ese soporte a estos niños autistas. Porque como la Ruth dijo, los niños que no tienen autismo, ellos por sí van aprendiendo y van aprendiendo independizándose solos. Ahora los niños autistas necesitan de ese soporte de la mamá. Si hoy en día el hijo de mi amiga Ruth ha mejorado, ha ido de grado 3 a grado 2, es el esfuerzo
de ella. Es más esfuerzo de ella do que las terapias en sí. Porque esto funciona un trabajo en equipo. No solo los terapeutas van a poder ayudarlo, porque el niño se va a quedar durante algunas horas en sus terapias y más en la casa. ¿Será que los papás les están reforzando? ¿Será que les están dando ese soporte? ¿Será que están entendiendo cuándo el niño está con crisis o cuándo no? ¿Será que están conociéndolo a su niño? No solo es un trabajo de los terapeutas, más también es un trabajo de la familia y principalmente de la mamá, porque es ella la que se hace cargo de toda esta responsabilidad. Muchas veces el papá está trabajando, generando dinero, y las mamás son las que están ahí al frente de esto. Y también ellas no trabajan, muchas veces tienen que dejar su trabajo para poder ayudar. Alguien dirá, tal vez no sea la palabra correcta, pero les quita tiempo. Otras dicen, pucha, me perjudica el trabajo, dicen, ¿no? No es quitar el tiempo, es ver la vida de tu hijo más adelante, cómo va a ser. Es darle una calidad de vida, no es perder tiempo, estás invirtiendo en tu hijo para que él pueda desarrollarse solo, para que le des esa autonomía, y eso ayuda bastante en el estrés de la mamá, porque la mamá cuando se entera del autismo, del diagnóstico, vienen tantas cosas, sufre. Y ella también piensa que su hijo no va a vivir sin ella y se preocupa. Muchas veces se preocupa, esa es la mayor preocupación. ¿Qué va a hacer cuando yo no esté aquí? Entonces, las mamás también necesitan ver ese lado psicológico de ellas, de que ellas tienen que fortalecerse, tienen que hablar, compartir todas sus experiencias con alguien. Es un modo terapéutico, es una forma de sacar todo lo que tienen, para que después nuevamente se levanten y digan vamos, porque es cansativo, es estresante. Todos los días salir de tu casa, llevarles una terapia, luego a otra, porque si no pueden ingresar a estas instituciones como el ABAT, tienes que llevarlo a varias otras terapias en diferentes lugares, tienes que ir atrás, o tal vez no, porque también la realidad de nosotros bolivianos aquí en Brasil es diferente. Como yo trabajé bastante con familias brasileñas, es una realidad diferente también. Ellos muchas veces aquí tienen su red de apoyo y muchas veces nosotros acá no tenemos red de apoyo. Venimos solos, venimos con pareja, no tenemos a nuestros papás que nos puedan por lo menos auxiliar en algún momento. Y esta sobrecarga emocional lleva a muchos otros episodios para la mamá. Lleva a la depresión, a la ansiedad y muchos otros episodios, ¿no? Y si esta mamá no se va a fortalecer, ¿qué va a hacer del niño? Por eso también tenemos que mirar no solo al niño autista o al adolescente, más mirar también a la familia, a las mamás, en todo. Y también quería hacer el llamado a las mamás, preocúpense por sus hijos. A veces ven algunos síntomas que estábamos comentando, ya saben, ya tienen esa desconfianza en el desarrollo de su hijo, ven que no está algo bien. Vayan atrás del diagnóstico. Solo a través del diagnóstico vas a poder orientarlo a tu hijo, a llevarlo a un camino que pueda mejorar. Sin el diagnóstico no vas a poder ni tú aceptar que tu niño es autista y lo vas a dejar aislarlo, no va a poder, va a tener mucha dificultad más adelante para poder hacer parte, socializarse, comunicarse, todo lo demás. Entonces preocúpense, mamás que me están escuchando, vayan a buscar ayuda. El diagnóstico no es una sentencia, el diagnóstico es una libertación, porque te abre caminos, hay una luz en el final del túnel, ¿sabes? Podemos mejorar la vida de estos niños. Para el autismo no hay cura, más hay tratamiento. ¿Por qué no darles la oportunidad a estos niños? Dice que es papá y tiene también a su hijo que es autista. Vamos a escuchar. Buen día, Gastón. Quería participar del
programa para pasar mi experiencia. Tengo un hijo autista, tiene ya 4 años, 5 años ya está yendo. Yo tardé mucho en descubrir mi hijo con autismo. Mismo los profesionales no han conseguido detectar rápido su autismo. Pero muchas personas, yo creo que las personas para saber si ellos tienen autismo o no, hay cosas que da para notar. Los niños con autismo de pequeñitos, por ejemplo, ellos comienzan a coser en círculos, dejan juguetes en fila dejan los juguetitos, saltan, mueven los dedos como si estarían moviendo así, como estarían mirándose en un espejo mover los dedos. Y lo que hablan, ¿no? Tardan un poco en hablar. Mi hijo hasta hoy no habla, ya tiene 4 años y medio ya. Él está siendo acompañado por la APAI. Como la señora dijo que la ABAT debe ser eso en Sao Paulo, vivo en el interior, aquí tengo el apoyo de la APAI. Está pasando por fonodiólogo, está pasando por ayuda en el colegio, tiene otra aula aparte solo para él. Lo cierto es que uno tiene que coser atrás cuando un hijo tiene autismo. Solo que esos son los síntomas. Yo creo que la mayoría, muchas de las personas pueden pensar si hijo tiene autismo o no. Entonces, esos son las cosas que pasa con un niño con autismo: coser en círculo, mover los dedos, dejar juguetes en fila, saltar y gritar hay veces, así como, y hay veces reír sin motivo. Eso son lo que yo noté en mi hijo. Y otra cosa, algo muy principal, que la neuróloga lo que me dijo, mientras más rápido lo detecten, mejor. Cometí muchos errores al principio porque yo no lo llevé a la creche. Yo tenía que llevarle a la creche de 1 año, 1 año y medio. Ya iba a ayudar bastante. Yo tardé en llevarle a mi hijo en la creche porque quería pasar más tiempo con mi hijo. Pero sin embargo yo lo fui haciendo daño porque no lo llevé a la creche rápido. Pero la neuróloga me dijo, mientras más antes se entre a la creche mejor, para socializar, para hablar. Es nivel 1 mi hijo, no es violento, es normal, solamente la dificultad que él no tiene, no habla. Eso está tardando un poco en hablar. Ya lo han sacado, ¿cómo se dice esto? Tomografía. No dio nada. La neuróloga me dijo que él va a hablar cuando a él le dé la gana. Entonces tiene que pasar con fonodiólogo. Y es todo ese apoyo que estoy recibiendo. Ya lo sacaron cariotipo Banda-Yesh, frágil, que el gobierno no lo hace, al menos aquí no me aceptaron, pero con cartas del pediatra, neuro, con todo eso yo conseguí. El resultado ya va a salir. Esos son lo que pasa con los niños. Hay veces uno no detecta, hay veces como estás trabajando, hay veces no da tiempo de detectar, pero son eso lo que pasa con los niños. Y otra cosa principal, que el día que lo colocaron la primera vacuna, él no lloró. Ahora que ya ha crecido un poquito más, yo ahora me doy cuenta que cualquier cosa que él se golpea o cualquier cosa se puede pinchar, digamos, con un alfinete, demora un poco en llegar el dolor. Entonces es por ese motivo que cuando tomó la primera vacuna, él no lloró. ¿Entendés? Entonces la enfermera ya podía darse cuenta, yo creo como es profesional podía decir, bueno, hay alguna cosa diferente, llevarlo al pediatra. Entonces ya le fui llevando a sus consultas, pero nadie detectó. Nosotros fuimos avisando cómo está el niño, todo eso, pero demoró en detectar. Pero ahora aún da tiempo, pero está con apoyo ya de profesionales. Gracias, hermano, por tu participación. Vamos a ir a otro audio. Gastón, quería llamarte si se puede para preguntar, para argumentar. A ver si nos mandas tu mensaje de audio, hermano. Estamos reproduciendo ya. Nos hemos pasado más de 10 minutos ya del horario del programa. Vamos a estar con los últimos minutos aquí porque hay personas que están enviando su mensaje de audio. Gastón, quería sugerir una propuesta. Yo sé que aquí están escuchando muchos padres autistas. Muchos padres con niños autistas. Sería bueno que se haga un grupo especialmente para niños autistas, para buscar, digamos, organizarnos mejor y buscar más apoyo. En ese sentido, yo te sugiero, si puedes llegar a escuchar mi audio, te rogaría. Respuesta, vamos a ir a otra participación de un seguidor. Muy buenos días, don Gastón, y buenos días a las señoras que están ahí. Bueno, yo quiero darles mis 1000 felicitaciones a esas 2 señoras que están ahí, y a todas esas mamás guerreras que luchan contra el autismo. Por favor, no se callen. Miren,
hoy han aparecido ahí esas dos señoras en el programa. Muchas se deben estar orientando, muchas también no sabían que tal vez había esas palestras, que tal vez había esas esas manifestaciones, como dice que hay, no ve cuándo van a ir a marchar. Muchas no sabían, yo a lo menos no sabía. Yo no soy mamá, pero me gustaría participar, porque sí hay que hacernos ver, porque somos muchos extranjeros que estamos en aquí y sufrimos de muchas carencias. Y el autismo hoy en día es un tema muy alto. Son muchos muchos casos que está habiendo del autismo. Y deberíamos sí hacernos escuchar y hacernos ver, hacer ver que sí existimos en aquí y estamos con esos problemas. Y entonces muchas felicidades a esas dos señoras. Gracias, Gastón, por hacer este tema en el programa, porque muchos estamos abriendo los ojos. Gracias, Gastón.